normalmente los países de Europa Occidental no fueron el primer destino, salvo el caso de Portugal, de donde fueron convertidos a los pocos años, y algunas localidades del sur de Francia. Normalmente los sefardíes, cuando llegan a los países de Europa Occidental, es a través de una peripecia más larga. Suelen ser conversos que vuelven al judaísmo. Y vuelven al judaísmo en lo que en el léxico de los sefardíes de esa época se llamaban tierras de libertad, por oposición a las tierras de idolatría, que eran las tierras de idolatría, eran las tierras donde estaban obligados a ser cristianos. Las tierras de libertad eran las tierras donde al menos el ser judío estaba tolerado, no necesariamente autorizado, pero por lo menos consentido. Entonces hubo conversos criptojudíos que se asentaron, portugueses, y que se asentaron en ciudades de los Países Bajos, sobre todo primero en Amberes y luego en Ámsterdam. En teoría ellos se llamaban la nación portuguesa. La nación portuguesa era como si fuera la colonia de comerciantes, mercaderes y banqueros portugueses que actuaban en una ciudad comercial con muchísima actividad comercial, como era Amberes o como era Ámsterdam. Pero lo cierto es que teóricamente estos eran cristianos portugueses. Lo que pasa es que esa nación portuguesa, que eran conversos criptojudíos, pues vuelven allí abiertamente al judaísmo, empiezan a organizarse como comunidad judía, con unas normas a veces incluso muy estrictas, fundan sinagogas y se organizan, ya vuelven al judaísmo y tienen una producción literaria, cultural importantísima. Hubo también sefardíes que fueron a Italia. Algunos de ellos, normalmente Italia pocas veces fue también el primer destino. Hay que tener en cuenta también que Italia en ese momento no era una unidad política, era una serie de ciudades-estado, de pequeños estados, etcétera. Y dependiendo en cuáles, pues los judíos estaban tolerados o autorizados a vivir o no. Hubo algunas comunidades que realmente fueron muy importantes, sobre todo formadas por conversos vueltos al judaísmo. Por ejemplo, un caso muy importante fue el de la ciudad de Ferrara. En la ciudad de Ferrara los gobernantes eran la casa d'Este, y entonces el duque de Ferrara, Ercole d'Este, propició que se asentasen allí, no directamente sefardíes, porque estamos ya hablando de expulsos, porque estamos ya hablando de mediados del siglo XVI, sino precisamente conversos hispano-portugueses que seguían practicando el judaísmo a escondidas y que allí en Ferrara tienen la oportunidad de asentarse, de volver abiertamente al judaísmo, de formar una comunidad judía y de tener también una intensa actividad editorial y cultural. De hecho, ahí se publicó una de las traducciones de la Biblia más importantes, la Biblia de Ferrara, que es una traducción de la Biblia al castellano con una forma de traducción muy característica, que es calcando mucho la sintaxis del hebreo, y que fue patrocinada por una dama fascinante, Gracia Nassí, que era una comerciante y banquera de origen seguramente aragonés, aunque ya había nacido ya en Portugal. La familia Nassí es un caso apasionante, ¿no? Son unos judíos aragoneses, los benveniste, que son expulsados, que se asientan en Portugal, que allí pues viven como criptojudíos cuando se les obliga a convertirse, y entonces es una familia que a raíz de los distintos avatares de la comunidad judeo-conversa pues van trasladándose de sitio. Primero se establecen en Amberes con una casa comercial y con negocios de importación y exportación. Luego huyen de ahí por presiones de las autoridades locales y entonces van a Lyon. Luego se establecen en Venecia, luego en Ferrara, y al final Gracia Nassí acaba huyendo con toda su familia
al Imperio Otomano y sentándose en Constantinopla. Entonces, eso es un ejemplo de cómo muchas familias realmente lo que hicieron fue una itinerancia transnacional de país en país hasta asentarse en un lugar, definitivamente en un lugar donde se les permitía vivir con libertad en su identidad judía. Lo que eran colonias portuguesas u holandesas no es lo mismo que lo que era la América española. En lo que es la América española existía la Inquisición, existía todo el tipo de estructura, la misma estructura administrativa que existía en España, y por tanto pues los problemas que tienen no los judíos sino los conversos que van a países de la América hispana, pues son los mismos que pueden tener en España, ¿no? Las persecuciones inquisitoriales, etcétera. De hecho, hay mucha documentación, por ejemplo, de archivos de la Inquisición de México o de Lima, que eran los dos grandes tribunales de la Inquisición, con procesos contra judaizantes, autos de fe, etcétera. En cambio, en lo que eran colonias portuguesas, pues dependía también en cada momento, pero pudo haber una cierta tolerancia, en otros lugares hubo también persecuciones inquisitoriales, y lo que eran las pocas colonias holandesas de América, que de hecho a veces se nos olvidan cosas como que Nueva York fue una colonia holandesa, el primer nombre de Nueva York es Nueva Ámsterdam, y también en la Guayana holandesa, en esas zonas sí que hubo posibilidad de que judíos conversos, judaizantes, se asentasen y fundasen comunidades judías. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya saben que tienen una dirección de correo a la que se pueden dirigir, es esta que ven en pantalla. Pueden volver a ver este programa a través de la página web de Televisión Española, www.rtve.es. Como siempre, gracias por su compañía y hasta el próximo domingo.